Buenas. A la presentación del tema de aisladores y conectores de la asignatura de subestaciones eléctricas de la Universidad de la Costa. Esta presentación es llevada por los estudiantes de Ingeniería Javier Eduardo Pacheco Rabeles y Jason Morales Pérez. Inicialmente trataremos el tema de aisladores. Expondremos los materiales de los cuales estos dispositivos o elementos están constituidos, mostrando las ventajas y desventajas que cada uno de estos presenta en el ambiente donde son implementados. También hablaremos de los tipos de aisladores, selección de características. Ok, concepto. Entonces, ¿qué es un aislador? Un aislador es un elemento o un dispositivo que hace parte de un sistema eléctrico de potencia encargado de proveer el aislamiento a los diferentes dispositivos, equipos o conductores que hacen parte de dicho sistema eléctrico de potencia. Pero los aisladores no solamente brindan aislamiento a los equipos, también brindan soporte mecánico. Son aquellos que sostienen los conductores, sostienen los barrajes y sostienen los equipos de medición y acción en o dentro de un sistema eléctrico de potencia. Estos aisladores también están expuestos a viento y a sismo. Por lo tanto, su selección y su diseño es de gran importancia en un sistema eléctrico de potencia. Hablaremos de los materiales constructivos. Los aisladores se encuentran constituidos por tres tipos de materiales constructivos, los cuales pondremos a continuación. Estos tres materiales constructivos son la porcelana, el vidrio y los materiales compuestos o conocidos comúnmente como poliméricos. Cada uno de estos materiales brinda una ventaja y una desventaja según el entorno donde estos son implementados. Por lo tanto, estas ventajas y desventajas deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar un sistema eléctrico de potencia. Hablemos de los aisladores de porcelana. Los aisladores de porcelana son los de mayor aceptación a nivel mundial. Estos aisladores están constituidos básicamente por arcilla sílice, feldespato y cuarzo, o dependiendo de las necesidades mecánicas o los esfuerzos a los cuales estos van a estar sometidos, pueden estar también constituidos por aluminio. Por lo tanto, al realizar la mezcla de estos diferentes elementos, podemos obtener un aislador de porcelana de gran confianza. Algunas de las características que este tipo de aisladores nos dan dentro de un sistema eléctrico de potencia son su baja porosidad, dureza, alta resistencia mecánica, resistentes al calor, posee alta temperatura de combustión, buen desempeño, teniendo como gran importancia de característica la baja porosidad. Un aislador que presenta una alta porosidad puede estar expuesto a la humedad, es decir, la humedad puede penetrar en sí y debilitar su estructura interna. Por lo tanto, debilitarlo ante esfuerzos, ante golpes que puedan presentarse dentro del sistema donde están implementados. La dureza es otra característica muy importante de estos aisladores, puesto que su dureza permite que tenga un mayor soporte mecánico. Hablaremos de los aisladores tipo vidrio. Los aisladores de vidrio son fabricados con sílice, óxido de calcio y óxido de sodio. Esta combinación de estos elementos proporciona una resistencia eléctrica excelente y similar a la de los aisladores de porcelana. Sin embargo, los aisladores de vidrio no poseen la alta resistencia y la alta dureza de los aisladores de porcelana. Estos materiales son frágiles, este tipo de aisladores son frágiles, por lo tanto, es necesario someterlos a tratamientos térmicos con el fin de elevar su dureza y
su resistencia ante esfuerzos mecánicos. Sin embargo, aún así, este tipo de aisladores no son recomendables para ambientes húmedos. Su resistencia de mecánica, a pesar del tratamiento térmico al que son expuestos, es muy baja. Tiene poca resistencia a los impactos. Y además de eso, este tipo de aisladores presentan una alta porosidad relativamente en comparación con los aisladores de porcelana. Por lo tanto, en un ambiente húmedo o de alta contaminación, la humedad puede penetrar en ellos, debilitarlos y al ser expuesto a impactos puede fracturarse, debilitarse el aislador y por ende puede haber una falla a tierra del sistema eléctrico de potencia. A continuación hablaremos de los aisladores tipo compuesto. Los aisladores de tipo compuesto son los que mejor presentan desempeño dentro de un sistema eléctrico de potencia. Estos fueron creados en la década de 1960, teniendo en cuenta la necesidad de que sean implementados en zonas de alta contaminación, en donde los aisladores de porcelana y los aisladores de vidrio presentaban fallas parciales a tierra. Por lo tanto, presentando problemas dentro del sistema eléctrico de potencia. Estos aisladores, al presentar un mejor desempeño, están compuestos por un núcleo de fibra de vidrio con resinas epóxicas o de vinilester, lo cual le da un alto desempeño, una alta resistencia mecánica y una alta resistencia eléctrica, lo que muestra en sí su alta efectividad dentro de un sistema eléctrico de potencia. Asimismo, también es importante anotar que estos aisladores poseen anillos de goma concéntricos y fijos al núcleo para el caso de fenómenos como los efectos tipo corona, ayudan a evitar de que se presenten ese tipo de descargas parciales y se presenten problemas dentro del sistema eléctrico de potencia. Hablemos de los tipos de aisladores. Los tipos de aisladores están relacionados a la disposición con la que estos elementos son implementados dentro de un sistema eléctrico de potencia. Por tanto, dependiendo del uso o de la aplicación que se esté llevando a cabo, podemos tener dos tipos de aisladores. Podemos tener aisladores tipo poste y aisladores en suspensión. Como podemos observar, los aisladores tipo poste son aquellos que tienen una disposición vertical, en donde soportan en la parte más alta del aislador el conductor o en el debido caso de obtener una barra, todos los esfuerzos que estos puedan llevar hacia el aislador. También tenemos los aisladores en suspensión, que como podemos observar son aquellos que siempre están sometidos a tensión. Hablemos de las características de los aisladores en suspensión. Como mencionamos anteriormente, este tipo de aisladores son aquellos que están sometidos a esfuerzos bajo tensión. Son fabricados en diferentes tipos de estructura con el fin de evitar fenómenos como los de el efecto corona o las distancias o las fugas parciales que se puedan presentar. Algunas de las características que se tienen en cuenta son las de, como se mencionó, las distancias de fuga y las condiciones medioambientales del área, los cuales son puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora de implementarlos y diseñarlos. Las normas que se encargan de establecer los estándares para este tipo de aisladores son la ANSI C29.2 y la IEC 60305. En estas normas se establecen todos los estándares constructivos en relación a este tipo de aisladores. Algunos de los parámetros constructivos de los aisladores en suspensión, según su capacidad de soporte para esta disposición de aisladores, podemos tener la siguiente clasificación. Tendremos aisladores en suspensión
de soporte de 5.000 kilogramos, 12.500 kilogramos y 18.000 kilogramos. Esta clasificación se lleva a condiciones dentro de subestaciones eléctricas. Algún ejemplo de dimensiones normalizadas según la IS 60305, podemos ver de que este tipo de aisladores pueden tener un diámetro de 254 milímetros, espaciamiento de 146 milímetros y una distancia de fuga de 292 milímetros. La distancia de fuga es un punto muy importante de los aisladores y será explicada más adelante. Para los aisladores tipo poste, como podemos observar y se mencionó anteriormente, los aisladores tipo poste son aquellos que están en disposición vertical y dependiendo de cómo soporten los conductores o cómo soporten las barras dentro de una subestación eléctrica, pueden estar expuestos o sometidos a esfuerzos de comprensión o esfuerzos de flexión o torque, como se podría ver desde el punto de vista mecánico. La norma bajo la cual este tipo de aisladores son diseñados es la IS 60273, en donde se especifican todas las características constructivas y estándares de este tipo de aisladores. Además de eso, se especifican también las características mecánicas en relación a los esfuerzos máximos que estos pueden soportar. En general, este tipo de aisladores están expuestos a esfuerzos de compresión y esfuerzos de flexión o torque desde el punto de vista que se vea. Algunos de los parámetros constructivos de los aisladores tipo poste son los siguientes. Desde el punto de vista de las características eléctricas, los aisladores tipo poste presentan una tensión al impulso tipo rayo, una tensión de impulso tipo maniobra y una tensión a frecuencia industrial. Todas estas características están estandarizadas dentro de la IS 60273. Desde el punto de vista mecánico, según la IS 273, los estándares que se pueden presentar van marcados bajo la capacidad de resistencia mecánica, basados en los valores de carga de falla en prueba de flexión, y a continuación se mostrará una tabla en donde se muestran los esfuerzos máximos que se pueden presentar en los diseños de aisladores tipo poste en forma vertical. Entonces, los aisladores tipo poste se pueden clasificar según su resistencia. De acuerdo con esta norma, la IEC, para los aisladores en exterior designados con la letra C, estructuralmente son de forma cilíndrica. Entonces, por lo tanto, si en nuestras manos tenemos un aislador tipo cilíndrico, veremos que sus referencias están marcadas según el ejemplo siguiente: C8-1550. Entonces, la C, la primera letra o la letra inicial, nos va a indicar la estructura que tiene el aislador. En este caso, C va relacionado con el cilindro. La 8 va relacionado a la tabla que se encuentra a la derecha. Esta clasificación de aisladores establece la resistencia en Newton que este aislador puede soportar en su parte más alta desde el punto de vista vertical. Por lo tanto, si tenemos un aislador C8, vemos que su resistencia máxima en el punto más alto del aislador será de 8.000 newton, con una tensión de impulso atmosférico o resistencia a tensión de impulso atmosférico máxima de 1.550 kilovolts. Así se estandariza un aislador de tipo cilíndrico vertical.
Hablemos de la selección de características de un aislador. Es importante establecer el ambiente en donde el aislador va a encontrarse expuesto. Por lo tanto, es importante tener en cuenta a la hora de seleccionar un aislador los siguientes puntos que vamos a exponer. Uno de los puntos importantes y primordiales a la hora de seleccionar y diseñar un aislador es la distancia de fuga. La distancia de fuga es la distancia máxima a la cual se puede presentar una descarga parcial dependiendo del nivel de tensión que se está presentando en la línea o en el punto donde hace conexión el aislador con un punto energizado. En la publicación IS 60815 se establece la selección de aisladores bajo condiciones ambientales específicas. En esta tabla se muestra, según la IS 60815, una clasificación del tipo de distancia de fuga dependiendo del nivel de contaminación estandarizado que se puede dar en un lugar donde va a estar expuesto nuestro aislador. Son 4 niveles. Estos 4 niveles son los siguientes: un nivel de contaminación ligero, un nivel de contaminación medio, un nivel de contaminación pesado y un nivel de contaminación muy pesado. Este nivel de contaminación o esta distancia de fuga se mide desde fase a fase en milímetros por cada kilovoltio. Es decir, por cada milímetro se tiene, para cada milímetro de distancia, para que se presente una fuga, se tiene que tener cierto nivel de tensión en kilovoltios. Por ejemplo, para un nivel de contaminación ligero, se puede presentar una distancia de fuga a 16 milímetros por cada kilovoltio. Para un nivel de contaminación muy pesado, se puede presentar una descarga parcial a 31 milímetros por cada kilovoltio. La distancia de fuga se debe tener en cuenta a la hora de elegir el número de aisladores que van a conformar una cadena de aisladores. Otro punto a tener en cuenta es el siguiente. Teniendo en cuenta la distancia de fuga, es importante calcularla para poder diseñar el aislador o para elegir el tipo de aislador que se va a implementar en el sistema eléctrico de potencia. Por lo tanto, en un ambiente con un nivel de contaminación estandarizado, es necesario determinar cuál es la distancia mínima de fuga para la cual se va a implementar el aislador. Por lo tanto, para determinar la distancia de fuga mínima en un ambiente especificado, se utiliza la siguiente fórmula. dF mínima o distancia de fuga mínima va a ser igual a KF por UM por KD. Es decir, a la distancia de fuga mínima multiplicada por la tensión máxima que soporta el equipo por un factor de corrección que va a depender del criterio o del diámetro promedio que va a tener el aislador en la disposición que se está implementando. Por lo tanto, si se desea establecer la distancia de fuga mínima para un lugar en específico, se debe establecer una distancia de fuga mínima especificada que va relacionada al nivel de contaminación o a la tabla que se mencionó anteriormente. Es decir, un nivel de contaminación ligero, nivel de contaminación bajo o un nivel de contaminación muy alto. Con lo cual nos da la distancia de fuga para ese nivel de contaminación. Según el criterio del factor de corrección de diámetro, vemos de que ese factor va a tener 3 valores: 1, 1.1, 1.2. 1 si el diámetro promedio es menor a 300 milímetros. 1.1 si el diámetro promedio se encuentra dentro de valores de 500 milímetros y 300 milímetros. Y 1.2 si el diámetro promedio es mayor a 500 milímetros. Por último, el nivel de tensión máxima del material es aquel al cual él encuentra diseñado. Para el caso del aislador anterior,
el nivel de tensión va a ser igual a 1550. Características mecánicas. Bueno, los aisladores tipo poste o, o cualquier tipo de aislador, es importante especificar toda la distancia, todos los esfuerzos mecánicos a los cuales va a estar expuesto o va a estar sometido, ya sean esfuerzos de tensión, esfuerzos de compresión o esfuerzos de flexión, dependiendo de la aplicación en donde se esté implementando el aislador. Un ejemplo para la determinación de los esfuerzos que se van a dar en un aislador tipo poste que soporte una barra a ciertas temperaturas específicas, se puede aplicar la siguiente fórmula. Fuerzas adicionales sobre aisladores tipo poste por cambio de temperatura en los barrajes. Para todo es conocido de que un material sometido a cierta temperatura va a tener ciertas longitudes y ciertas dimensiones, y para otro nivel de temperatura va a tener otra disposición o otras dimensiones de la estructura. Por lo tanto, las fuerzas debidas a los cambios de temperatura de una barra va a estar determinada por el coeficiente de dilatación del material, que depende del tipo de material, ya sea aluminio o cobre. Va a estar también determinada por el módulo de Young, que es una característica netamente del material y que también depende de si es cobre, aluminio, entre otros. La sección nominal del tubo, para el caso de los barrajes que son de tipo tubo, en milímetros, y si es una barra como tal, también es necesario establecer la sección en milímetros cuadrados. Y por último, es importante tener en cuenta la variación de temperatura o el delta de temperatura, es decir, con relación a una temperatura estándar normalizada, que generalmente es de 20 grados Celsius. Por lo tanto, si queremos determinar los esfuerzos debido a los cambios de temperatura en los aisladores tipo poste, es necesario aplicar la ecuación que se mencionó anteriormente, y su resultado da en valores de decanewton. Otras características mecánicas que también es importante tener en cuenta son todos los esfuerzos que actuarán sobre el aislador. La fuerza mínima que debe tener el aislador debe calcularse de la siguiente manera. Por lo tanto, la fuerza del aislador va a ser igual a un sobredimensionamiento de 2,5 multiplicado por una fuerza B que va relacionada a la fuerza de los barrajes calculadas con la fórmula anteriormente, dependiendo de la temperatura, más una fuerza sobre el aislador que viene determinada con que va determinada con los esfuerzos ya sea a compresión o los esfuerzos ya sea a tensión o flexión. El resultado de esta fórmula nos da en valores de decanewton. Teniendo claro ya lo que son los esfuerzos mecánicos y teniendo claro lo que es la distancia de fuga mínima que se puede presentar en un ambiente específico, es importante determinar la cantidad o la longitud de aisladores que se tienen que implementar a un nivel de tensión específico. Por lo tanto, si ya establecimos la distancia de fuga requerida o la distancia de fuga mínima en milímetros del área, y tenemos claro la distancia de fuga por cada unidad de aislador, es decir, de la cadena de aisladores está conformada por un número específico de eslabones, y cada número específico de eslabones tiene una distancia de fuga en unidad. Es posible determinar con un sobredimensionamiento de 1.15 el número de aisladores que se deben implementar para lograr el nivel de aislamiento requerido en el diseño del sistema eléctrico de potencia. Por lo tanto, para determinar y así concluir
El número de aisladores depende de un sobredimensionamiento de 1.15 por la distancia de fuga mínima sobre la distancia de fuga en unidad o específica de cada aislador. Distancia crítica. La distancia crítica es aquella que va determinada dependiendo del nivel de aislamiento de la subestación. Es decir, luego de aplicado el estudio de coordinación de aislamiento, esa distancia de coordinación de aislamiento que depende del nivel de aislamiento o el nivel de aislamiento del equipo, esa distancia debe ser aplicada para la selección de un aislador. Por lo tanto, para el caso de los aisladores en suspensión, la cadena de aisladores debe tener como mínimo una longitud de la distancia crítica. Esta distancia es la longitud que debe tener el aislador para que no se presente una descarga desde un punto energizado hacia tierra. Es esa distancia que evita que se presente esa descarga parcial o total hacia tierra, determinada por la coordinación de aislamiento. La fórmula para determinar la longitud crítica o la distancia crítica se muestra a continuación y su resultado da en centímetros. Primero, es necesario calcular el número de aisladores dependiendo de la distancia de fuga mínima. Luego de determinado el número de aisladores, es importante aplicar esta fórmula para determinar si esa longitud de aisladores cumple con la distancia crítica que depende de la coordinación de aislamiento. Si el número de aisladores aplicando esta fórmula no cumple con la distancia crítica, es necesario agregar más unidades de aisladores hasta que sí cumpla con el nivel de coordinación de aislamiento o la distancia crítica establecida. Así, de tal manera que con la longitud ya establecida, teniendo en cuenta la distancia crítica, se logra cumplir con el nivel de aislamiento y con las distancias de fuga requeridas. Nunca la cadena de aisladores puede ser menor a la distancia crítica, pues esta abarca tanto las distancias de fuga como las distancias críticas. Anillo para el efecto corona. Esto es un accesorio que es utilizado en los aisladores de potencia, en los aisladores de un sistema eléctrico de potencia. Se implementan con el fin de evitar los efectos o el efecto corona, de tal manera que el gradiente de la tensión o el enfoque o el sentido donde se acumula o se enfoca la tensión en el aislador o el punto de conexión con el punto energizado no se distribuya únicamente en ese punto, sino que más bien se distribuya alrededor del anillo, evitando así que se presenten descargas parciales a tierra, con lo cual se puedan presentar problemas para el sistema eléctrico de potencia. Cuernos saltachispas. Bueno, aunque su nombre parece no muy particular, el cuerno saltachispa es un elemento muy importante dentro de las redes o líneas de alta y extra alta tensión. Pero, ¿para qué sirve? Bueno, el elemento saltachispas sirve como protección de respaldo a los pararrayos contra sobretensiones atmosféricas o de maniobra. Bien, la separación mínima se debe ajustar observando sus comportamientos a las diversas sobretensiones. Para calcular la distancia de separación entre los cuernos, hay una cierta fórmula que se aplica
el cual más tarde vamos a calcular. Pero el cálculo de la distancia de separación entre cuernos se efectúa teniendo en cuenta la ocurrencia del flameo, en el cual no debe flamear antes del 105% del nivel de protección al rayo de los pararrayos y del nivel de protección a la maniobra de los pararrayos. En ambos casos, en el 10% de las veces. Bueno, para hacer el cálculo del cuerno, o sea, se debe tener en cuenta estas fórmulas que están aquí. Por decir, esta formulita que está acá, que estoy resaltando en color amarillo, que es para descargas atmosféricas negativas. Y para descargas atmosféricas positivas está este que está acá. Para sobretensiones de maniobra, aplicamos esta formulita que está aquí, pero no se preocupen, ahorita vamos a hacer un pequeño cálculo en Excel donde mostraremos el procedimiento para hallar todas estas distancias. Bueno, ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿qué significa eso? Bueno, la letra D significa la distancia mínima de separación del cuerno, el cual no viene, su longitud se viene calculando en metros. La UP es el nivel de aislamiento al impulso atmosférico de los equipos y se presenta en kilovoltios, que es esto que están acá. Aquí, esta es una cuadrita, un cuadro, el cual se encuentra en la tabla 9.7, el cual dice separación de electrodos para cuernos saltachispas en cadenas de aisladores. Y hay un factor de forma K. Este factor de forma K que nos sugiere, bueno, lo recomendable es que se use un factor de forma K de 1.15. De 1.15. ¿El por qué? Porque el factor de forma, o sea, más conservador es el 1, pero en la práctica podría llevarse hasta el 1.3, que viene siendo este que está aquí. Pero por recomendaciones se debe recomendar el factor de forma 1.5 para subestaciones de extra alta tensión y de 1 para subestaciones de alta tensión. Entonces, teniendo en cuenta si es de alta tensión o de extra alta tensión, se va a usar el factor de forma K. Pero ustedes dicen, pero entonces, ¿cuál es la distancia del cuerno saltachispa? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Acá, en el Excel. Y el cual vamos a aplicar las fórmulas antes vistas, que están aquí arribita. Hagamos el procedimiento en Excel para que cada uno en su casa o cuando ya vayan a aplicarlo, sepan cómo hacerlo. Aplicando la fórmula, nos dice que esto es igual para descargas atmosféricas negativas, es igual a 18.05 por 10 elevado a la menos 5. Esto multiplicado a la entre UP, que viene siendo esta aquí, entre el factor de forma K, que teniendo en cuenta si es de alta o extra alta tensión, vamos manejando. En este caso vamos a suponer que sea 1.5. Pero esto debe estar elevado a 1.25. Bueno, tengamos en cuenta algo, que aquí el nivel de aislamiento, el impulso atmosférico está dando en
kilovoltios. Nosotros aquí lo deberíamos pasar a voltios. Para hacer eso, tenemos que multiplicar esto por 1000. Aplicamos esta fórmula acá y nos da una medida. Entonces, para este caso, para descargas atmosféricas negativas, cuando la UP es de 550 kilovoltios, la distancia mínima, mejor dicho, la distancia D debe ser mayor o igual a estos valores que están acá. Para la descarga atmosférica positiva se hace el mismo procedimiento, pero aplicando la fórmula vista aquí arriba, el cual vamos a hacerlo. $18.14 multiplicado por 10 a la menos 4 y todo esto multiplicado por la UP, que viene siendo el nivel de aislamiento atmosférico, nivel de aislamiento al impulso atmosférico, por 1000. Este 1000 ya recordemos que es para pasar de kilovoltios a voltios. Y lo dividimos por el factor de forma acá. En este caso, hagamos de cuenta que es de 1.5. Elevado, esto lo vamos a elevar. Bueno, aquí este no se eleva, no tiene elevación, entonces lo dejamos así. Nos da 1.146 metros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la distancia D debe ser mayor o igual a estos resultados que están aquí. ¿Cuándo? Cuando el nivel de aislamiento del impulso atmosférico está presentado aquí en kilovoltios. Bueno, por último vamos a hacer este aquí. Para sobretensiones de maniobras positivas, le decimos que es igual a 19.05 por 10 elevado a la menos 6 multiplicado por el nivel de aislamiento del impulso atmosférico entre el factor de forma acá. Pero recordemos aquí también que vamos a convertir de kilovoltios a voltios y lo multiplicamos por 1000. Dividimos por el factor de forma acá. En este caso vamos a hacer de cuenta nuevamente que es de 1.5. Y este aquí se eleva a la 1.67. Bueno, aquí ya corregimos, no había salido un error. Bueno, aquí aplicamos y este valor es la distancia mínima que debe tener el cuerno saltachispa para cuando es sobretensión de maniobra positiva. Entonces, bueno, ya aquí con este ejemplo ya nos queda un poco claro el procedimiento con la fórmula. Ya es algo práctico que estamos haciendo. Volvamos a la exposición, a la diapositiva. Esto que está, todo el procedimiento que hicimos aquí se ve reflejado acá. ¿Cuál es el cuerno saltachispa? Este que vamos a ver acá. Este es el cuerno saltachispa. Todo esto que está aquí. Y estas son las distancias mínimas que debe cumplir. Todas esas son las distancias mínimas. ¿Sí? Esto que está aquí sirve como protección
de respaldo a los pararrayos contra sobretensiones atmosféricas o de maniobra. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de selección, el cual le recomiendo que presten mucha atención porque es un pequeño resumen a lo que mi compañero vino exponiendo. A raíz con este ejemplo nos va a quedar mucho más claro lo que se ha expuesto anteriormente. Para nosotros calcular los aisladores necesitamos varios factores. ¿Cuáles son esos factores que intervienen? La tensión nominal. Esta que está aquí, resaltada en amarillo. La tensión más elevada de la red es esta que está aquí, que es de 145. Ah, pero ¿de dónde salen los 145? Anteriormente nosotros tomamos la tensión nominal y lo multiplicamos por 1.05. Al nosotros multiplicar esta tensión por 1.05, 132 por 1.05, nos da una tensión de 138.6. Pero nos vamos a la tabla 3.1 del texto guía. Recordemos que toda esta información la estamos extrayendo de un texto guía. Ese texto guía resolvemos que es subestaciones de alta y extra alta tensión, segunda edición, de Mejía Villegas. Entonces hay que aclarar esto porque hay que respetar los derechos de autor, y esos derechos de autor hay que hacerle honores a estas personas que escribieron estos libros para que nosotros pudiéramos estudiar, y gracias a ellos estamos aprendiendo. Bueno, sigamos. Entonces, en el texto guía, si multiplicamos 132 kilovoltios por 1.05, la tensión más elevada es de 138.6. Pero en la tabla 3.1, página 74, el nivel de aislamiento normalizado para las tensiones asignadas del rango 1 es de 123, pero 123 es muy poquito, o sea, nos sobrepasamos, que es 138.6. Entonces, tomamos 145 kilovoltios. Bueno, entonces ya sabemos uno de los factores que intervienen en la selección del aislador, de la cadena de aisladores, que es la tensión de operación, tensión nominal y la tensión más elevada de la red. Otro factor importante que tenemos para la selección de la cadena de aisladores es el conductor que vamos a seleccionar. Dependiendo la corriente asignada, nosotros vamos a calcular el conductor, del cual nos debe permitir la circulación de esa corriente sin que afecte el conductor, sin que se recaliente. Para este caso vamos a tomar un conductor cuyo diámetro es de 281.1 milímetros cuadrados, el cual lo vamos a usar como conductor de fase, y un conductor para la tierra de 49.4 milímetros cuadrados. Esos conductores están compuestos de alambre y de otras relaciones, el cual nos dice que es de 26 más 7 conductores. ¿Ya? Y el conductor de tierra está compuesto por 6 hilos de alambre. El diámetro total del conductor es muy importante, que es 218 milímetros. Usted sí ve que lo importante van varias cosas por la tensión, ya vamos por la tensión. Ahora vamos por las características técnicas del conductor. Ya una vez tengamos eso, nosotros tenemos, bueno, vamos a ver si tomamos un aislador. Hay normas que ya nos establecen que para tal nivel de tensión, en este caso nosotros estamos en Barranquilla, Colombia, y aquí ya existe una empresa llamada Electricaría, cual ya tiene unas normas, el cual nos recomienda que para ciertos niveles de tensión y para cierto nivel de contaminación nos recomienda ciertos aisladores. En este caso, hagamos de cuenta que nosotros tenemos un aislador de material de vidrio
caperuza, cuyo paso es de 170 milímetros. El diámetro es de 280 milímetros. La línea de fuga individual, esta es un dato importante que nos suministró el compañero anteriormente, es de 380 milímetros. Otro dato importante que no se ha mencionado anteriormente es el peso por unidad de kilogramos, o sea, del aislador. Y otra punto importante es la carga de rotura mecánica del aislador. ¿Okay? Ya vamos resumiendo lo que anteriormente se dio. Ya tenemos el nivel de tensión nominal, tenemos el nivel de tensión más elevada de la red, tenemos las características técnicas del conductor seleccionado para la red, y ahora tenemos ciertas características del aislador que hemos seleccionado teniendo en cuenta ciertas normas. Bueno, a continuación vamos a dar un paso a paso de cómo calcular la cadena de aisladores. Aquí lo detallé paso por paso. El paso 1 es calcular la tracción máxima admisible de los conductores. Recordemos que los conductores, por el solo hecho de estar soportados sobre el aislador, van a generar cierta fuerza en el aislador. Entonces nosotros vamos a calcular la tracción máxima de los conductores. En este caso, el conductor de pase, que tiene un diámetro de 281.1 milímetros cuadrados, la fórmula para calcular la tracción es tracción máxima es igual a la tracción máxima del aislador. Bueno, este 8.620 kilogramos fuerza. Me voy a tomar el atrevimiento de irme a la diapositiva anterior para que sepa de dónde sale. Disculpen que me devuelvo, pero es algo importante. Se llama carga nominal de rotura. Entonces ya sabemos que la carga nominal de rotura sirve para hallar la tracción máxima del conductor. En este caso, el conductor de pase es de 8.620 kilogramos fuerza y el conductor de tierra es de 6.200 kilogramos fuerza. Aquí hallamos ahora la tracción máxima del conductor de tierra. Si vemos, el conductor de pase tiene una tracción máxima de 3.381.3 Dan. Y el conductor de tierra tiene una tracción de 2.432 Dan. Ajá, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esos valores? Bueno, nosotros siempre debemos calcular sobre valores más elevados. En este caso vamos a tomar la tracción más alta, que es la tracción máxima del conductor de pase, que es 3.381.3 Dan. Una vez tenemos ese dato, hallamos el coeficiente de seguridad mecánica del conductor, el cual se recomienda que no sea inferior a 3. Ojo, que no sea inferior a 3. Aquí lo voy a resaltar porque es algo muy importante que debemos tener. Bien. Pero entonces decimos, ¿qué hacemos con él? Entonces, el coeficiente de seguridad mecánica se calcula teniendo en cuenta la carga de rotura del aislador, que es este que está acá. 160 kilonewton. Y este que está aquí es el cálculo que hicimos anteriormente. Ojo, estos cálculos no vienen de nada. Este fue calculado y este es un valor que ya tenemos en la tabla anterior dentro de las características mecánicas y del conductor. Bueno, aquí, el aislador es apropiado. Sí, es apropiado. ¿Por qué? Porque el nivel de coeficiente supera el 3. Recordemos que si no hubiese dado aquí inferior a 3, este aislador no se puede recomendar dentro de la instalación de la red de transmisión.
Bueno, paso 3. Se calcula la línea de fuga específica mínima. Líneas de fuga específica mínimas. Ya el compañero ya explicó anteriormente para qué sirve. Más sin embargo, vamos a centrar en el cálculo. La línea de fuga específica nominal es la IE que está aquí. Este que está aquí. Y la US es tensión más elevada de la red de la tabla 3.1 del texto guía, más específicamente en la página 74. Bueno, aquí lo vamos a multiplicar, la línea de fuga la vamos a multiplicar 25 por 145. Recordemos que este 145 es la tensión más elevada de la red y nos da 3625. Bueno, recordemos algo muy importante. ¿De dónde sale ese 25 milímetros? No sé si ustedes se recuerdan anteriormente que ya el compañero nos habló. Que el nivel de aislamiento, dependiendo del nivel de contaminación, se va a tomar una distancia mínima, una distancia nominal de fuga. En este caso, vamos a suponer que tienen un nivel de contaminación pesado, el cual la distancia nominal de fuga es de 25 milímetros sobre kilovoltio. Entonces ya vamos encajando lo que el compañero dijo anteriormente y donde estamos viendo el campo de aplicación. El paso 4 es calcular el número de elementos mínimos de la cadena. Ya estamos llegando casi que ya al final de esto y es algo muy importante saber cuántos elementos de aisladores deben conformar la cadena de aisladores. ¿Sí? El número de aisladores se toma una parte entera. Aquí nosotros no vamos a colocar 9.5, no. Siempre va a tener una parte entera. Entonces, ¿qué decimos? Que LI es la línea de fuga individual del aislador. Esta línea de fuga individual del aislador es una característica técnica que tiene el aislador. Entonces decimos que el número de aislador es la parte entera del cociente, la de la división de 3625 milímetros. ¿De dónde sale de 325 milímetros? Del paso anterior, que es la línea de fuga específica mínima. Y este 380 viene siendo una de las características que tiene el aislador. Entonces, al dividirlo, lo sumamos más 1. Esto aquí nos dio 9 puntos algo, pero se aproxima a 10. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que es una parte entera. Nosotros no podemos tomar un aislador, partirlo por la mitad y decir, no, es 9.5 elementos que se van a colocar. No, señor, es o 9 o 10, una parte entera. En total se necesitan 10 elementos. Bueno, el paso 5. Cálculo de la longitud total de la cadena de aisladores. Una vez ya tenemos cuántos aisladores tenemos, cuántos elementos vamos a colocar en la cadena de aisladores, vamos a hallar cuál es la longitud de la cadena de aisladores. Esa longitud de cadena de aisladores, ¿de qué depende? Del paso del aislador seleccionado. Pero ¿cuál es el paso? Oye, ya esos son datos que nos entrega el fabricante del aislador, ya son datos que vamos a tener. Entonces ya sabemos que son 10 elementos. ¿De dónde salió? Ya del paso anterior, del paso número 4. Ahora, mirando la ficha técnica del aislador, nos dice que el paso del aislador son 170 milímetros. A nosotros multiplicar, una simple operación de multiplicación, nos dice que la longitud total de la cadena viene siendo de 1700 milímetros. Es decir, 1.7 metros. Paso número 6. Cálculo del peso total de la cadena de aisladores. Ojo, estos procedimientos que estamos aquí no se había expuesto anteriormente. Entonces, por eso le digo, el ejercicio nos va a hacer un resumen de todo lo que se expuso anteriormente
Adicionalmente, vamos a implementar otros puntos nuevos. En este caso, el cálculo del peso total de la cadena de aisladores. Bueno, para hallar el peso total de la cadena de aisladores, se tiene el número de aisladores. NI es número de aisladores. Y ahora el fabricante nos dice, bueno, este elemento, cada elemento aislador tiene un peso específico. ¿En qué? No, en kilogramos. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es una simple multiplicación, tomar los 10 elementos y tener que cada aislador pesa 6.3 kilogramos. Lo que hacemos es multiplicar y ya nosotros sabemos que nuestra cadena de aisladores va a pesar 63 kilogramos. Paso número 7. Cálculo del valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores. ¿Cómo se calcula? Si ya yo tengo el número de elementos de aisladores, perdonen aquí que aquí me equivoqué en esta parte, aquí es aisladores de la cadena, sobre el paso del aislador. Ya sabemos que el paso del aislador cuando es 170 milímetros. Por el diámetro. Entonces, mire, otro componente. Hagamos otro breve resumen aquí. Ya sabemos que para tener en cuenta el cálculo de aisladores, ¿qué tenemos nosotros? La tensión nominal del sistema de la red. Que después que llamamos la tensión más elevada de la red. Después que tenemos las características técnicas de los conductores. Después las características técnicas del aislador. Entonces, ya sabemos que las características técnicas del aislador, en este caso, que viene siendo el paso del aislador. Y mire cuál se nos suma ahora. El diámetro del aislador. Me comí la era aquí, no. Me disculpo. Bueno, hacemos el cálculo que son 10 aisladores por 170 milímetros, que viene siendo el paso del aislador más el diámetro del aislador. Entonces, ¿qué decimos? Que el cálculo del valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aislador es de 1980 milímetros. Bueno, señores, eso fue un pequeño resumen. Bueno, aquí voy a hacerle el resumen porque a veces anteriormente no presenté la tabla 3.1, perdón, de la página 74, pero esta tabla también viene especificada en la NTC 2050, donde me especifica el nivel de aislamiento nominal de los devanados primarios de transformador. ¿Qué dice aquí? Esto aquí es lo mismo, ¿ya? 145, 650 y 275. Tengamos presentes esos valores para más tarde. Hay que tenerlos presentes. Bueno, el aislador es un U10, como una referencia, pero lo que nos interesa realmente son las características técnicas del aislador, que el número de elementos de la cadena, que ya calculamos que son 10, la tensión soportada normalizada de la duración de frecuencia es de 400 kilovoltios. Esa es una característica técnica que nos debe suministrar el fabricante del aislador. Y la tensión soportada normalizada a los impulsos tipo rayo es de 925 kilovoltios. Recordemos que si la tensión más elevada de la red es de 145 y la tensión no disruptiva nominal al impulso tipo rayo, valor pico, es de 650, este valor es menor que el valor que nos está entregando el fabricante. La tensión soportada normalizada a los impulsos tipo rayo es de 925 kilovoltios. Nosotros, al comparar este valor con este valor, debe ser menor. Y al comparar este valor con este, también debe ser menor. Entonces, son datos que ya vamos aprendiendo con el tiempo para saber si estamos seleccionando bien el aislador. Bueno, como les mencionaba anteriormente, nosotros vivimos en Barranquilla. Aquí en Barranquilla existía una empresa que se llama Electricaribe. Ya ellos, aquí trabajamos con ciertas normas y ellos recomendaban qué aisladores deberíamos tener dependiendo el nivel de contaminación y el nivel de tensión que estábamos trabajando. Para este caso, la tabla 2, aislamiento de acuerdo a los niveles de contaminación para 13.200 kilovoltios. ¿Sí?
Por eso, si necesitamos un tipo poste, se necesita un aislador compuesto híbrido, o un aislador de porcelana. ¿Cuál es la norma que rige ese aislador? Tenemos la ANSI 57.1 y la PH 13.2. O esas son las denominaciones con las cuales se fabrican los aisladores. Bueno, el aislador de porcelana se usa en un nivel de contaminación normal y el aislador compuesto híbrido se usa en un nivel de contaminación alto o fuerte. También nos dan aislamiento de acuerdo a los niveles de tensión para 34.500 kilovoltios. ¿Sí? Aquí vemos que este operador de red eléctrica ya nos facilitaba el trabajo para hacer los cálculos. Todos esos procedimientos que estaban allá, ya nosotros aquí estábamos resumidos. Nosotros ya sabíamos que para un nivel de tensión de 34.5 kilovoltios, nosotros vamos aquí a esta normativa y decimos, bueno, que si tenemos un nivel de contaminación normal, bueno, usamos un aislador de porcelana tipo poste. O si es altamente contaminado, bueno, entonces nos vamos a una denominación PC69. Entonces, son cosas que, ¿de dónde sacamos esos datos? Respetando los derechos de autor, menciono aquí, no lo escribí, pero menciono que hay una parte que se llama memoria LAN, memoria de línea aérea de media tensión desnuda de Electricaribe. De ahí se están sacando todos esos datos, respetando los derechos de autor. Conectores. Bueno, otro elemento importante son los conectores. Un conector es un dispositivo que tiene como función principal unir dos o más cables y su diseño debe regirse por las normas DIN 57220, BDE 0220 del año 1997 y ANSI C 119.4 del 2003. ¿Sí? Cuando el fabricante va a fabricar un elemento, debe regirse a estas normas. No es fabricar un elemento por fabricarlo, sino regirse a ciertas normas, los cuales ya nos permiten a nosotros seleccionar ciertos elementos que ya suponemos que cumplen con todos los estándares de calidad. Si no se cumpliera esas normas o no se fabricaran con estas especificaciones técnicas, se armará el caos porque no sabemos para qué sirve tal aislador, para qué sirve tal conector. Entonces sería muy complicado. Características. Las normas antes mencionadas tienen en cuenta factores como, aquí dice un pequeño resumen. En el libro, en el texto guía, vamos a encontrar un sinnúmero de párrafos, pero la idea de esta exposición es facilitarles a ustedes y que puedan comprender de una forma más didáctica y sencilla lo que nos dice el texto guía. Entonces, lo clasifiqué, para mí fueron 8, como quien dice, parámetros importantes que dice el texto guía. El número 1, ¿cuál es? El tamaño del cable o tubo para el cual serán utilizados. ¿Sí? Ya no solamente vemos que el cable o el tubo que vamos a utilizar nos sirve para seleccionar el aislador, sino también para seleccionar el conector. Perdón. Otro es el nivel de radio de interferencia tolerable. La gradiente de tensión. Esta gradiente de tensión lo que nos va a hacer es que no se forme el efecto corona en las líneas de transmisión. Vemos que es algo muy importante. Otro punto que es el número 4, permitir circulación de corriente máxima del conductor. No solamente para la línea de transmisión, para el aislador, o sea, cuando se calcula la línea de transmisiones, seleccionamos el conductor. Esos conductores a nosotros, cuando seleccionamos, lo calculamos, nos debe permitir la corriente máxima de la línea del cual nosotros queremos, de la corriente asignada que nosotros calculamos. Ahora bien, el conector también hay que saberlo seleccionar, porque este conector, al igual que el conductor,
nos debe permitir la circulación máxima del conductor. Si nosotros seleccionamos bien el conductor de la línea de transmisión, pero no seleccionamos bien el conector, no va a haber una buena circulación de corriente. Entonces, vemos que una cosa va encajada con la otra. Entonces, hay que tenerla en cuenta para un buen diseño y cálculo de línea de transmisión de alta, extra alta tensión, de media tensión, de baja tensión, para todo. 5. Soportar corriente de cortocircuito sin sobrecalentarse. Ya sabemos que todos los equipos, sin excepción, el conector debe soportar no solamente la corriente máxima del conductor, sino corriente de cortocircuito sin sobrecalentarse. También debe ser resistente a la corrosión y fabricarse con materiales que sean adyacentes a la tabla de potenciales. Pero ¿cuáles son esas tablas de potenciales? Más tarde lo vamos a ver. Y un dato muy importante, resistente a la humedad. Recordemos que la humedad, el agua también trae partículas minerales, el cual permite que se vuelva conductor cualquier, ya sea un conductor o un conector o cualquier elemento. Veamos la tabla. Bueno, antes de irnos a la tabla, aquí tengo un enlace de cual ustedes, si usted quiere más tarde ver un vistazo de cuáles son los diferentes tipos de conectores, muy bien pueden llegar aquí, van a la página, lo estudian, el cual les recomiendo que lo hagan porque se pueden ir familiarizando con los tipos de conectores que hay actualmente en el mercado. Bueno, esta es la tabla que la había comentado anteriormente, potenciales de galvanización. Metal litio soporta un nivel de tensión de voltaje, o sea, son características técnicas que deben tener en cuenta los fabricantes para fabricar los conectores. Tipo de conectores. A continuación se muestran los tipos de conectores de mayor uso en el campo. Bueno, lo bueno es que estos conectores tienen unos nombres muy particulares y muy buenos ya. Porque con solamente escuchar el nombre del conector, uno se va dando la idea para qué sirve. Ejemplo, miremos este primer conector que está aquí. Dice que es un conector recto tipo placa a cable o tubo. Entonces ya sabemos que es un conector recto que se puede conectar a una placa y que se puede conectar a cable o tubo. Entonces, son datos muy importantes, por eso que digo, o sea, con escuchar solamente el nombre nos vamos familiarizando con el conector. Hagamos seleccionemos otro aquí. Veamos este que está aquí abajito. Ese dice que es un conector recto tubo a cable. Ya sabemos que lo que vamos a conectar nosotros por un lado es el tubo y por otro lado el cable. Entonces, todas estas denominaciones nos permiten conocer a nosotros con el simple hecho de tener el nombre del conductor, nos va dando la idea para qué sirve. ¿Sí? Es algo que se nos facilita. Aquí nuevamente les dejo el enlace para que se vayan familiarizando con los tipos de conectores que existen en el mercado. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Esta es una exposición que hemos realizado con mucho cariño para todo el mundo. Somos estudiantes de la Universidad de la Costa, ubicada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, pero que son temas de interés porque muchas veces nosotros en YouTube no encontramos videos que nos faciliten el aprendizaje. En este caso, con la selección de aisladores. Es un tema que por internet muy poco lo conocemos, pero aquí nosotros con mucho cariño le estamos ofreciendo a ustedes información para que ustedes puedan aprender de una forma didáctica y práctica.